¿Cuántos de ustedes han escuchado o han leído en alguna ocasión acerca de Eric Lieder? Algunos, muy bien. Eric Lieder fue una de las primeras estrellas olímpicas. Fue conocido como el escocés volador. Y era el escocés volador porque se crió en Escocia, pero él nació en China. Y precisamente Eric Lieder nace en China en el año 1902. Los padres de Eric Lieder eran misioneros y presbiterianos escoceses. El rugby y las carreras cortas eran sus deportes principales. Y era imponente, se destacaba en las carreras de 100 a 200 metros de atletismo. Desde el principio era evidente que el líder estaba destinado a participar en los Juegos Olímpicos y se fijó como objetivo los Juegos Olímpicos de París del año 1924. Sin embargo, ocurre un inconveniente con esta carrera de los 100 metros donde Eric Lieder se destacaba. El cronograma de dicha carrera de 100 metros donde Eric Lieder se destacaba y la cual él anhelaba participar, era la primera eliminatoria de esa distancia, o sea, 100 metros, pero había un problema, estaba fijada, estaba pautada esta carrera para un día domingo. ¿Escucharon eso? Y Eric Lieder era un devoto presbiteriano escocés que no corría en el día del Señor. Su convicción era, el domingo es el día del Señor. El domingo debo adorar al Señor. El domingo debo consagrar mi mente y cuerpo al Señor. Y el domingo es para servir y descansar para el Señor. Eso era su convicción. Cuando tú tienes una convicción, nada te mueve de allí. Cuando es simplemente una idea que abrazaste porque me pareció chévere, te puedes mover de ella cuando quieras. Pero cuando es una convicción, es tan clara como una roca fuerte a tu corazón. Nada te puede mover de allí. Lamentablemente, en un sentido, Eric Lieder no pudo participar en esta carrera de atletismo de los 100 metros. Él estuvo en paz, no se dio golpes de pecho, y aprovechó ese tiempo para practicar, para competir luego en los 400 metros. Ahora bien, había un problema con eso. Esa no era el área en la que él se destacaba. Recuerden que él se destacaba entre los 100 y 200 metros. Así que los 400 metros en esta carrera iban a ser un reto muy fuerte para él. Pero a pesar de eso, él se para firme en la línea y dice, voy a correr los 400 metros. Antes de que Eric Lieder pisara la línea de salida para la final de los 400 metros en París del año 1924, un masajista de atletas que pertenecía a su equipo le dio un trozo de papel. Y en ese trozo de papel estaban las palabras del primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 30. ¿Saben cuáles son? Yo honraré a los que me honran. Él cerró su puño, puñó ese papel y comenzó a correr. Eric Lieder, cuando había corrido los 200 metros, había obtenido medalla de bronce, a pesar de ser el área en el que él se destacaba. Pero ¿saben qué pasó ese día cuando corrió los 400 metros? Ganó. Y no solo eso, ganó con medalla de oro. Yo honraré a los que me honran. Eric Lieder era un hombre de convicciones firmes y vivía de acuerdo a sus convicciones. Tú podías ver la convicción de este hombre en su vida y no solo en su mente ni en su estado de WhatsApp. Lo podías ver en su vida. Una cosa es hablar de nuestras convicciones en nuestras mentes y en nuestras conversaciones de un día domingo en la semana. Una cosa es ver nuestras convicciones en nuestras redes sociales y otra muy distinta, verlo en nuestro diario vivir. Cuando piensas en hombres como Eric Lieder,
Podías ver sus convicciones en su mente, en sus conversaciones y en su vida. No voy a correr el día del Señor. No importa, esa es mi convicción, sin importar las consecuencias que esto traiga. Pues hoy quiero que veamos una historia en Daniel capítulo 1, de un grupo de jóvenes en quienes también podías ver sus convicciones, no solo en su mente, no solo en sus conversaciones, sino también en sus vidas. Por eso lo que espero argumentar esta mañana para ustedes a través de Daniel capítulo 1 es lo siguiente: mantengámonos firmes en nuestras convicciones en un mundo que nos quiere contaminar. Repito, mantengámonos firmes en nuestras convicciones en un mundo que nos quiere contaminar. Leamos juntos Daniel capítulo 1. Puestos de pie para leer la palabra de Dios, por favor. Dice la Santa Escritura: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios, con D minúscula. Y dijo al rey de Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, verso 4, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre esos estaba Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel, Belsasar, a Ananías, Sadrach, a Misael, Mesac y a Azarías, Abednego. Y Daniel propuso en su corazón, verso 8, no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida. Pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Verso 12. Te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que había de beber, y le daba legumbres. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. Verso 20. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año 1 del rey Ciro. Y el pueblo de Dios dice amén. Amén. Pueden sentarse.
No tenemos puntos homiléticos, vamos a ver esta historia en una sola línea. Solo vamos a identificar el conflicto en esta historia y la resolución de este conflicto en esta historia. Lo primero que vemos al inicio del capítulo 1 del libro de Daniel es lo siguiente. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Tú esperas leer una historia y siempre esperas que comience con algo bonito y lindo, con algo que te anime, con algo positivo. Y más en nuestra época, donde el positivismo impera por todos lados. Pero el libro de Daniel comienza con una crisis. El libro de Daniel comienza con un conflicto que prepara el terreno para un conflicto mayor. Así comienza el libro de Daniel. Porque nuestro Dios, que es el autor de la Biblia, no intenta congraciarse de nada. La Biblia es completamente realista. La Biblia, la palabra de Dios, no usa maquillaje para quedar bien delante de los hombres. Por eso el Espíritu Santo nos permite ver al inicio de este libro la crisis con la que inicia, el conflicto con el que inicia la historia. Nabucodonosor, el gobernante del poderoso imperio que se originó en Babilonia o Sinar, había sitiado a Jerusalén. Eso es lo que está pasando aquí. Esta era la capital de Judá, la tierra que Dios había prometido dar a su pueblo y en la cual también Dios había prometido proteger. Sin embargo, esta vez o en este momento no hubo rescate. ¿Por qué? Si usted conoce la historia bíblica y ha examinado el contexto literario de este pasaje, usted sabe que el pueblo de Dios está experimentando las consecuencias de sus violaciones al pacto de Dios. Cada vez que el pueblo violaba las consecuencias o los dictámenes del pacto, tenía que estar dispuesto a enfrentar las consecuencias de su pecado. Y una de las consecuencias de las maldiciones del pacto para este pueblo era terminar en el exilio. Y es eso lo que tenemos en nuestro texto, un pueblo desobediente terminando en el exilio por su desobediencia. Amados hermanos y amigos, nuestros pecados enfrentarán consecuencias tarde o temprano. Nuestro orgullo, nuestra apatía, nuestra envidia, nuestros celos, nuestra impureza, nuestra avaricia, tarde o temprano tendremos que experimentar consecuencias de ello. No podemos escapar de ello. El Señor al que ama disciplina y corrige a todo aquel que considera hijo. El Señor solo resiste su disciplina a aquellos que Él llama bastardo, a aquellos que no le pertenecen, a aquellos que no lo llaman padre y a aquellos a quienes Él no llama hijos. Incluso si usted es un verdadero creyente y usted está arrepentido del pecado que cometió esta mañana o esta semana, usted no solo debe estar dispuesto a recibir y abrazar el perdón de Dios, sino que usted debe estar dispuesto, a estar preparado a experimentar las consecuencias de su pecado. Muchos hoy quieren sencillamente en su arrepentimiento experimentar el perdón de Dios y gloria a Dios por eso. Su gracia es mayor a nuestros pecados. Pero también en el mismo amor y la santidad de nuestro Dios también trae su vara sobre nosotros. Así que usted debe estar dispuesto a enfrentar el perdón de Dios en su bondad para con usted cuando usted peca y se arrepiente de corazón. Pero también usted tiene que estar dispuesto a enfrentar las consecuencias de lo que usted hizo. No puedes correr de ellas. No puedes hacer daño y luego esperar que se te entreguen flores y regalos. Hay consecuencias y parte de esas consecuencias son también parte del amor de Dios por ti. Para que puedas contemplar aún mayor la gracia de Dios, pero también para que puedas ver con más claridad la fealdad de tu propio pecado. Y eso está pasando aquí. El Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá. De modo que la ciudad y la nación también cayeron juntamente con él. Además, sucede algo, también los utensilios del templo de Dios, es decir, el templo de Jerusalén, también pasaron a ser posesión de Nabucodonosor. Con este acontecimiento, los centros religiosos de Judá son erradicados también.
Así que el conflicto que se comienza a desarrollar en esta historia comienza con el rey de Judá y también el pueblo de Dios siendo exiliados y gobernados por Nabucodonosor. Esto es terrible. Dios usando una nación impía, a un rey impío, para disciplinar a su pueblo adquirido. Así obra Dios. Dios muchas veces usará al malvado y al impío para también traer disciplina a los suyos. Dios obra como Él quiere, Dios hace como Él quiere y nadie le puede preguntar, ¿qué haces? Ese es el Dios que yo adoro. Si tu Dios es un Dios de plastilina, al cual tú puedes dominar y hacer cambiar su voluntad cuando tú quieras o decretes o proclames algo, tu Dios es un Dios muy débil. Pero mi Dios, nadie puede doblegar su voluntad. Mi Dios está por encima de todo. Y nuestro Dios hace como Él quiere. Y detrás de sus planes, por más difíciles de entender que sean, siempre están detrás de ellos sus propósitos santos, perfectos y amorosos. Siempre. Siempre. Pero hay algo más en la forma en cómo se comienza a ver un conflicto aquí y una batalla entre dos reinos, que es algo que sucede en todo el libro de Daniel. Y es cuando Nabucodonosor toma todos los utensilios del templo, saquea el templo del pueblo de Dios y se lleva todos esos utensilios a su propio templo para adorar a su Dios con D minúscula. ¿Por qué? Porque el autor del libro de Daniel tiene que colocar este detalle en esta narrativa. ¿Por qué tiene que hacer esto y presentar el detalle de cómo Nabucodonosor toma posesión también del templo y de los utensilios del templo y los usa para adorar a su Dios? Bueno, un poco de contexto cultural. En el antiguo cercano oriente, cuando los reyes iban a la batalla, invocaban a su Dios para que estuviera de su lado. Y si derrotaban a un enemigo, traían cautivo a sus dioses para demostrar que su Dios era más fuerte que el Dios de su enemigo. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Nabucodonosor aquí? Cuando toma los utensilios del templo de Dios y los lleva a su templo para adorar a su Dios, diciendo, mis dioses son más poderosos que Jehová. Si no, miren lo que está pasando. Los acabo de vencer. Acaban de caer en mi mano. Tengo posesión de ustedes. Su rey y su gente ahora son de mi propiedad. Así que esto es una evidencia clara de que mi Dios ha vencido a su Dios, porque si tu Dios fuera más poderoso que el mío, ustedes hubiesen ganado esta batalla y no estuvieran exiliados aquí. Así que esto es una evidencia. Tomemos todo lo que está en el templo de ellos, vamos a saquearlo, vamos a llevarlo en nuestro, para demostrarle que no solo yo, Nabucodonosor, gané, sino que yo gané gracias a mi Dios. Y aquí está la evidencia. Wow, esto pone aquí una tensión. Porque ¿qué piensan los lectores del libro de Daniel cuando leen esto? Si hubo un momento en el que perdimos, en el que nuestro Dios fue vencido. Porque a la luz de los ojos humanos, ¿cómo lucía esto? Una derrota completamente, tanto para el pueblo de Dios como para su Dios mismo. Jehová ha sido derrotado. Si hubiesen existido periódicos en aquella época, hubiese sido de primera plana. Nabucodonosor derrota a Jehová de los ejércitos, entre comillas. Él hace esta declaración para comparar a su Dios con el Dios de Israel. Lo que lleva a un abatimiento al pueblo de Dios. Lo que lleva a que el pueblo de Dios se desanime. Una de las estrategias más fuertes que el diablo ha usado a través de los siglos para atacar al pueblo de Dios, ¿saben cuál ha sido? El desánimo. El desánimo. El desánimo es una de las armas que el diablo ha usado a lo largo de los siglos. Desanimarnos cuando nuestros matrimonios comienzan a decaer. Desanimarnos cuando nuestros proyectos dejan de cumplirse. Desanimarnos cuando nuestra salud se comienza a debilitar. Desanimarnos cuando la situación difícil comienza a tocar a nuestra puerta todos los días. El desánimo es un arma que Satanás ha usado a lo largo de los siglos. Desanimar al pueblo de Dios. Por eso es que la Biblia está llena de palabras de ánimo. Alentaos, pueblo mío. Porque el desánimo es un arma que el Dios
ha usado, que el Satanás ha usado a lo largo de los siglos. Pero el mensaje del libro de Daniel no es Nabucodonosor ha vencido. Recuerde, es un reino contra reino. El mensaje del libro de Daniel es: el rey Jehová está en control, aunque parezca lo contrario. A menudo, hermanos, se considera que Dios tiene el control solo cuando las cosas van bien. Cuando nuestros planes están avanzando, nuestro Dios está obrando. Cuando las oraciones que le hemos pedido en su voluntad se van dando, Dios está conmigo. Cuando mi salud mejora y mi situación económica avanza, el Señor me ama. Pero cuando todo cambia, ¿dónde estás, oh Señor? ¿Tú no me dices en tu palabra que me amas? ¿Tú no me dices en tu palabra que me ayudarías y que librarías a los santos de todas las aflicciones? ¿Dónde estás, oh Dios? Y esto porque hemos abrazado esa teología retributiva de la cual hablamos en una ocasión. Hemos abrazado ese mantra de: si hago bien, me va bien. El que obra mal, le va mal. Yo debo decirte que eso es una mentira. Hace unas semanas una amiga de mi hermana le pregunta: ¿por qué a la gente que hace tanto mal le va tan bien? ¿Por qué Dios los bendice? Y mi hermana dice: Plinio, yo no sé cómo responder esto. ¿Le puedes responder a ella? Yo le dije: sí, pero escúchalo tú también. Yo le decía: así no funciona en la Biblia. En la Biblia el que obra bien le va mal. ¿Usted ha leído el Antiguo Testamento? ¿Usted ha visto la cruz bañada de sangre del Salvador del mundo? Pero también está la teología retributiva. Y muchos creyentes oyen lo inversa: si me está yendo bien es porque yo me estoy portando de maravilla con mi Señor. Esto no tiene otro nombre. No siempre es así. Todo lo que recibimos es por gracia. Así que tenemos que depurarnos, desintoxicarnos, como decía Fernando, de todas esas teologías, filosofías e ideologías que todavía están aquí. Tenemos una especie de cóctel en la cabeza. No llegamos en blanco a la fe cristiana. Pero debemos mirar interna y externamente para ver la mano de Dios en todas las situaciones, incluso en las más oscuras. Alguien una vez decía: ¿dónde está Dios en medio de mi dolor? Y otra persona le respondía: ¿y quién crees que lo permitió? Él siempre está presente. Aun cuando le cede permiso al diablo para que toque a su pueblo como lo hizo con Job, Él siempre está en control. ¿Cómo les pruebo eso? Miremos el verso 2. Y el Señor entregó en sus manos a Joacín, rey de Judá. ¿Qué debemos hacer con este relato de la caída del rey y el reino de Israel? Hay una línea simple que está oculta en el versículo 2. El Señor entregó. ¿Leyeron? Esta frase sutil, anclada silenciosamente en Daniel capítulo 1, versículo 2, proporciona el punto de énfasis que el escritor quiere hacer a sus lectores. Quiere que sepan, como decía un autor, que cuando la catástrofe golpeó al rey y al reino de Judá, fue Dios, no Nabucodonosor, quien finalmente movió la rueda de la historia para lograr sus fines eternos, sin anular la responsabilidad del malvado Nabucodonosor. Soberanía divina y responsabilidad humana. El Señor lo entregó. Fue el Señor quien lo permitió. Fue el Señor. Y tú puedes colocar esa frase en cada aspecto y situación de tu vida, sin anular tu responsabilidad. Bueno, el Señor fue el que quiso que yo quedara sin trabajo, así que bueno, si Él quiere, alguien va a tocar y me va a ofrecer el mejor trabajo de mi vida.
Y seguro viene con transporte incluido. No, Dios es soberano, el hombre es responsable. Pero no podemos anular la soberanía de Dios de cada aspecto de nuestra vida. Esa pérdida que tuviste, ¿quién la permitió? Sin anular la debilidad de nuestros cuerpos y las consecuencias que a veces experimentamos por alimentarnos mal. Sin anular eso. Pero el Señor lo permitió. Su mano santa y amorosa. Alguien decía que nuestro Dios no es un medalaganario. ¿A qué me refiero? Que Dios no hace las cosas simplemente porque le da la gana. Dios tiene un propósito santo y mucho de ese propósito ni aquí lo veremos. Y no tenemos por qué hacerlo. Yo reposo en las manos de aquel que la palabra declara que es un Dios bueno, santo y perfecto en todo su actuar. Yo reposo mi vida en las manos de aquel Dios que la historia ha confirmado que ha sido un Dios sabio en todo su actuar. Yo confío en Él. Mi alma reposa en Él. Mi futuro reposa en Él. No es lo que yo puedo hacer. El Señor lo entregó. Él lo entregó. Para que sepan, para que el pueblo sepa que fue Dios y no Nabucodonosor. Para que sepan al ver la situación que no fue que Dios perdió el control, todo lo contrario. Él era el que estaba dirigiendo todo, incluso orquestando el corazón malvado de Nabucodonosor. Todo. No hay nada que escape de las manos de Jehová. Todo. Pero comienza a darse una batalla a medida que avanza la historia. Entre dos reyes, dos dioses y dos culturas acá. Miren lo que sucede a partir del versículo 3. Y dijo el rey de Aspenas, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes, no cualquiera, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, número 1, de buen parecer, número 2, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Estos 4 jóvenes eran parte de la deportación. Eran de origen noble, incluso de la realeza, posiblemente. Además, eran jóvenes apuestos, tal cual como lo estableció este hombre, y sin ningún defecto físico, que tuvieran aptitudes para aprender de todo. Debían ser inteligentes, debían ser unos cocos, decíamos acá, y que actuaran con sensatez, pero al mismo tiempo que fueran jóvenes sabios y aptos para el servicio en el palacio real. Y el jefe de los eunucos encuentra a un grupo de jóvenes que tenían todo esto, tanto por su conocimiento como por su apariencia, y da la sensación de que su deportación, decía alguien, tenía como propósito absorber el capital intelectual de un estado recientemente ocupado. Tomemos la mejor capacidad que tenga aquí este estado, vamos a absorber esa capital intelectual y la vamos a expropiar para nosotros, va a ser nuestra. Así que exprópiese si tiene estas características. ¿Por qué se ríen? Babilonia tomó solo aquellos que tenían la capacidad de promover los intereses y el alcance de una sociedad. Solo aquellos que podían mover e impulsar la sociedad eran los que iban a ser escogidos. ¿Pero cuál sociedad? La sociedad babilónica. Además, fueron inscritos en una academia pagana, la Universidad de Babilonia. ¿Notaron el final del verso 4? E idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y las lenguas de los caldeos. Comenzaron a recibir una educación secular de clase mundial. ¿Por qué la educación? ¿Por qué tomar sus mentes y adoctrinarlos? Porque eso es lo que querían hacer. Vamos a adoctrinarlos. Escuchaba recientemente que en España se está planteando
una nueva ley que va a establecer o pretende establecer que los hijos le pertenecen al Estado. Esto lo han intentado hacer en muchos países, en la República Dominicana también, y se levantó una campaña de iglesias de diferentes denominaciones que se unieron con una campaña que decía: con mis hijos no te metas. Y esta no es una idea nueva, Platón planteaba esto. Los hijos le pertenecen al Estado. Esto no es nuevo. Hermanos, el Estado quiere convertirse en los padres del hijo que no engendran. ¿Eso quiere hacer el Estado? ¿Por qué adoctrinarlos? Mira esto. Nuestros hijos se comportan, accionan en la vida y comienzan a ver la vida, todos los aspectos de la vida de una forma, de acuerdo al adoctrinamiento que recibieron todas esas horas que pasaron con un profesor secular. ¿De dónde creen que tus hijos sacan las ideas? Y tú intentas eliminar en 45 minutos, una hora, porque tienes que lavar ropa, hacer un montón de diligencia, ver Netflix y estás agotada y agotado de tantas cosas. Intenta depurar en una hora lo que por hora recibió. Por eso la Escritura, la bendita Escritura, dice desde el Antiguo Testamento que sean los padres quienes con la verdad de Dios adoctrinen a sus hijos. Porque ustedes escucharon, nuestros hijos se comportan y ven todo el mundo, interpretan lo que sucede en el mundo a la luz del adoctrinamiento que recibieron. Si el adoctrinamiento viene de la verdad, su comportamiento y la forma en cómo van a ver el mundo e interpretarlo irá de acuerdo en proporción a esa verdad. Por esa razón, el propósito de este rey, de los gobiernos a lo largo de la historia, es adoctrinar a tus hijos. Y tú has querido que te están haciendo un bien. De hecho, eso es lo que ustedes han creído y hemos creído a lo largo de la historia. Que los gobiernos siempre, nosotros decimos los gobiernos son malvados, son impíos, están corazones oscuros y no sé qué. Pero basta que digan una ley, pum, 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 vamos corriendo a aplicarla. De los mismos que minutos antes dijimos que eran malvados, que tenían una mente depravada y dañada. Interesante, ¿no? Y saben que a veces nos mueve eso, la falta de discernimiento y el miedo. El diablo no ha cambiado su estrategia. Esto pasó siglos atrás. Y se sigue promoviendo hoy en las leyes. Países de primer mundo. Conozco un hermano en Estocolmo que intentaron quitarle a su hijo. Porque él lo disciplinó en un momento por su pecado. Y lo llamaron y le dijo, te vamos a quitar a tu hijo. Gracias al Señor, él se paró firme y no pasó de ahí. Esto está sucediendo hoy, no solo es Daniel 1. Y los padres están aceptando esto ciegamente. Incluso para muchos esto puede ser un dedo en la llaga, pero es la verdad. Es la verdad. La educación en casa no es ocultarlos del mundo. No. ¿Saben qué es la educación en casa? Prepararlos para enfrentar al mundo, para impactar al mundo, para bien, con la verdad. Eso es. Mire, en este mundo solo existe la verdad o la mentira. Lo que viene por boca de los hombres o es verdad, y sabemos que es verdad porque está alineada con la verdad principal, con la verdad de Dios, o es mentira. Lo que tú promueves, lo que tú aconsejas, o es verdad o es mentira. Lo que te dijo el médico o era verdad o era mentira. Lo que te dice el Estado o es verdad o es mentira. Uno de dos, no se mezclan. El diablo no ha cambiado su estrategia. El diablo siempre ha estado detrás del trono del rey. Es su asesor personal. El diablo ha sido el asesor personal de los reyes y de los gobiernos a lo largo de toda la historia. Y una de las claves es introducir leyes malas de una forma sutil.
Ya nosotros ni investigamos si lo que promueven los estados son gobiernos, es cierto. Nos dice, pínchate el brazo, y corremos a pincharnos el brazo, porque bueno, lo dijo el Estado. Nos dice calentamiento global, y comenzamos ya de repetir calentamiento global, lo dijo alguien. Y todo así. No escudriñamos nada. En la multitud que sigue como zombies al Estado, hay muchos evangélicos, muchísimos. La psiquiatría nos dice algo. Lo digo. Por ahí leí algo que decía, solo basta que alguien diga, un nuevo estudio revela, para que todo el mundo lo crea. Ya. No escuchamos las dos caras de la moneda, se nos olvida quiénes están detrás de todo. Y ahora muchos dirán, ahora el pastor se volvió un conspiranoico. La Biblia está llena de conspiraciones, muchísimas. No es realidad. Necesitamos entender el mundo en el que vivimos. Ninguno nos preguntamos qué es lo que está tratando de hacer con nosotros la industria farmacéutica y todo lo demás. Ahora dirán, ahora sí que se volvió loco este hombre. No, yo solo entiendo la cultura en la que me tocó vivir y ser pastor. Como en los tiempos en los que a Daniel le tocó liderar. Hay que entender los tiempos en los que nos ha tocado vivir. El diablo no ha cambiado su estrategia. No la ha cambiado. Con nuestros hijos no se metan. Movimientos LGBTQ. Movimientos de pedofilia creciendo. Y tú te preguntas, tú ves los porcentajes, son una minoría. ¿Por qué una minoría tiene ahora tanta influencia en películas y en todos lados? ¿Quién está financiando todo esto? Así que si voy preso por esto, sigan predicándolo, se esconden, sigan predicándolo, se esconden, sigan predicándolo, se esconden. La verdad no puede ser ocultada. Y todo esto para acabar con el crecimiento de las poblaciones, con el mandamiento de Dios de fructificad y multiplicaos. Calentamiento global, ¿no dijo Dios en Génesis que no va a faltar la producción, el sol, la lluvia, las plantas, la sementera? Necesitamos depurarnos de un montón de cosas. Los nombres de Ananías, Misael y Azarías fueron cambiados a Sadrach, Mesach y Abednego para despojarlos de su identidad. Inmediatamente. Te intentan despojar de todo. Y surge un conflicto. Recuerden que le decía que el primer conflicto nos llevaba a un conflicto mayor. Y este es el conflicto mayor ahora. Veamos el verso 8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Hay dos frases que me encantan en esta sección del capítulo 1. La del versículo 2 y la del versículo 9. Versículo 2. Y el Señor entregó en sus manos al rey de Judá. Y en el verso 9. Y puso Dios a Daniel en gracia. La mano poderosa y sabia de Dios está bajo las situaciones más desfavorables, pero también la mano de Dios está detrás de las situaciones más favorables. Siempre está la mano de Dios en todo. La mano de Dios mientras entrega al rey de Judá y viene el caos. La mano de Dios cuando le permite a Daniel hallar gracia delante del rey, del jefe de los eunucos y del rey de Babilonia para traer bien al pueblo de Dios. Siempre la mano de Dios. Hermano, ¿tú estás consciente que la mano de Dios está en tu vida cada minuto, en las cosas más grandes y las más pequeñas? ¿Tú ves la mano de Dios en todo? Necesitas ver la mano de Dios en todo. Sí, hasta en eso que se te vino a la mente, ahí la mano de Dios en todo. Y Dios usa eso en el versículo 9 para inspirar un compromiso de permanecer limpios en el mundo. Esta frase indica que puedes estar en la casa en Babilonia, es decir, en este mundo, sin convertirte en un babilónico.
Aquí había un compromiso con la santidad personal. No vamos a contaminarnos. La ley era, tráigalos y coman la carne y el vino del rey. No vamos a contaminarnos. Y aquí se comienza a crear una tensión en la historia. ¿Por qué? Si no lo cumplen, lo van a matar. Esa es la tensión que hay acá. El jefe de los eunucos está preocupado. Ustedes me van a poner en peligro como un Nabucodonosor si yo hago esto. Y Daniel le dice, te pido algo. Vamos a hacer un experimento. Escúchame bien. Un experimento de 10 días. En el que los 4 jóvenes solo comerán vegetales y beberán solo agua, de acuerdo a los versos 11 al 12. Y pasado el tiempo, tú vas a comparar nuestro semblante con el de los jóvenes que se alimentan de la comida real. Nos vas a comparar. Y si nos ves con menos semblante de ellos, procede como tú quieras. ¿Qué te parece la oferta? Esto es un reto porque Daniel decide obedecer a Dios, aunque esto le traiga la muerte misma. Como Eric Lieder, era un hombre de convicción. Estos jóvenes, tú podías ver sus convicciones en su vida, no solo en su mente, no solo en sus palabras, podías ver sus convicciones en sus vidas. Ellos no decían que eran continuistas y vivían como cesacionistas. Ellos no decían que eran posmileniales y vivían como mileniales. Ellos no decían que eran creyentes y vivían como impíos. No, tú podías ver sus convicciones en cada área de sus vidas. Él no sabía las consecuencias. Para nosotros nos toca hacer lo que Dios nos manda hacer y dejar los resultados en manos de Dios. Se negaron a comer la comida del rey, ¿pero por qué? ¿Qué problema hay con un trozo de carne jugosa, término medio y una buena copa de vino? Y si es español, mejor. ¿Qué problema hay con eso? ¿No decía el salmista que el vino alegra el corazón? ¿Qué problema hay con eso? Bueno, decía un autor, y pienso lo mismo, que hay diferentes formas de entender esta objeción, porque el autor no nos da detalle y sería especular de nuestra parte. Lo primero es que probablemente la comida que le estaban ofreciendo podía estar relacionada con la limpieza ceremonial. Es decir, el problema era el tipo de comida, probablemente, el tipo de comida. Después de todo, esa es la forma en que contaminar se usa más a menudo en el Antiguo Testamento. Cuando se comía cierto tipo de comida, se asociaba con contaminarse o no. Probablemente venía esto por la expresión de Daniel, no nos vamos a contaminar. Quizás comer de la mesa del rey les hubiera puesto en desacuerdo con los requisitos dietéticos establecidos en los libros de Moisés, como Levítico capítulo 11. Probablemente, no lo sé. Sin embargo, posiblemente sus razones están en otra parte y podría haber sido el uso de la comida. Es posible que la comida del rey se tomara de la sacrificada a los dioses babilónicos. Y en este caso el problema no había sido los requisitos levíticos de alimentos, sino las prohibiciones levíticas contra la idolatría, como lo dice Deuteronomio 6, que no comas carne que fue sacrificada a los ídolos. Esta pudo haber sido otra razón. Esta carne probablemente fue sacrificada, ofrecida a los dioses levíticos, y yo no voy a comer, no nos vamos a contaminar. También es posible una tercera opción. Podría haber sido una cuestión de quién procedía la comida. Compartir una comida significaba unidad en compañerismo. Y el compañerismo con un rey pagano era un problema serio. ¿Ustedes recuerdan cuando en el Nuevo Testamento Jesús está sentado a la mesa con un montón de pecadores? Dice, ¿qué le pasa a este? Que anda comiendo con pecadores, con publicanos. ¿Qué problema tenía eso? Si alguien lo interpreta de manera literal, usted nunca va a invitar a su casa a su vecino incrédulo a comer.
¿Qué es lo que estaban pensando los judíos cuando vieron a Jesús sentarse con esos pecadores? Bueno, se entendía la comida, el sentarse a la mesa con alguien con quien tú tenías compañerismo en opinión, pensamiento, ideas, doctrina. Entonces ellos estaban pensando, este está siguiendo la misma vida de pecado que esto, apoyando y compartiendo la misma vida de pecado que estos. Y eso era lo mismo que podía significar para Daniel sentarse a la mesa real a comer con este rey pagano. Van a pensar que yo estoy de acuerdo con lo que él hace, pero no me voy a contaminar. Cualquiera de esas que sea. Ahí les di 3 razones para discutir después del culto. La que sea. Había un corazón en esta verdad, firme en nuestras convicciones. Y su convicción venía de la ley de Dios, de la verdad de Dios. Sus conciencias no les permitían hacer esto. Seguir su conciencia, en seguir el orden del rey era lo mejor. Ahora bien, ¿en dónde estaba anclada su conciencia? En la ley de Dios. Porque todas las ideas que acabamos de proponer vienen de la ley de Dios. Es muy común en nuestros días decir, yo no como eso porque mi conciencia me acusa. Yo no puedo hacer eso porque mi conciencia me acusa. Y con eso estamos estableciendo un montón de reglas, normas que no están en la Biblia. Si lo que tú estás promoviendo, diciendo, pensando, de acuerdo a tu conciencia, no está unido, anclado a lo que dice la palabra de Dios, entonces esa conciencia se está alimentando de tus convicciones impías y meramente emocionales. Así que dejemos de usar la conciencia para justificar un montón de cosas. Mandamientos como prohibiciones. Tengamos cuidado porque no hay nada más impío que eso. Porque te colocas tú en el lugar de Dios estableciendo reglas, principios que ni siquiera Dios estableció. ¿De dónde tú sacaste eso? Pero si lo que dice me carga mi conciencia proviene de la palabra de Dios, está anclado en el mandamiento revelado, actúe conforme a su conciencia, como dijo Martín Lutero, mi conciencia está atada ¿a qué? A la palabra de Dios. Cuidadito con usar tu conciencia para terminar estableciendo tus mandamientos y tus opiniones sobre otros. Porque si no está anclada en la palabra de Dios, ni yo ni nadie está obligado a seguirte en obedecer lo que estás promoviendo. Nadie. No importa. Su conciencia estaba atada a la palabra, a la ley. No vamos a contaminarnos. Qué precioso es esto. ¿Sabe por qué? Porque la generación de hoy carece de convicciones y de acciones. La generación de hoy tiene más oportunidades que cualquier otra. Acceso a material sano más que ninguna otra generación. Y es la generación más dualista que ha existido. Sus convicciones no concuerdan con lo que hacen en su lugar de trabajo. Sus convicciones no concuerdan. Otra vez el ruidito. Sus convicciones no concuerdan con la forma en cómo se conducen en su relación matrimonial. Sus convicciones no concuerdan en la forma en cómo se relacionan con los hermanos del sexo opuesto. Sus convicciones no concuerdan con su estilo de vida, con lo que escuchan, con lo que leen, con lo que hablan, con lo que sienten. No concuerdan. Hay una disparidad entre lo que creen y lo que viven. El mal de nuestra generación es su dualismo. Tú ves sus convicciones en su mente, ves sus convicciones en sus redes sociales, ves sus convicciones en sus conversaciones, pero no ves sus convicciones en su vida, matrimonio, lugar de trabajo, incluso en su soltería. Son los jóvenes más piadosos del mundo, más santos del mundo y al mismo tiempo son los más adictos que hay, son los hombres más teólogos del mundo, pero son los más perezosos, no son capaces ni de arreglar su cama, ni de salir a la calle a buscar un empleo. Una generación floja y perezosa. Dualismo. Así que ya, a mí no me engañen con palabras. Deja que tu vida hable. Eric Lieder, Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. Ese es el problema de nuestra generación de hoy. Un autor, se llama Agustín Laje, escribió un libro que se llama Generación Idiota.
hablando de nuestra generación, que es muy fácil, y se lo decía a los hermanos en la plantación ayer, es muy fácil de convencer. Con un reel donde está brincando alguien, haciendo 4 o 2 tonterías, ya son entretenidos. Esa es la generación de hoy. Ya los entretuvo. La generación de antes necesitaba más. La mente jugaba un papel muy importante en su vida. La generación de hoy es fácil de entretener. La generación de hoy es fácil de convencer y engañar. Cita unas 4 palabras, unos 3 nombres de personajes de la historia, unos 4 términos teológicos y ya está todo el mundo. ¡Wow! Ya, fácil de convencer. Ya. Solo basta que él se sepa 3 nombres, haya leído 2 libros, haya visto 2 sermones. Y, wow. ¡Qué hermano! Somos fáciles de engañar. No queremos pensar. Decía Winston Churchill, él escribió lo siguiente. Él dice, pero ahora me compadezco de los estudiantes universitarios. Cuando veo qué vidas frívolas llevan muchos de ellos en medio de una oportunidad fugaz que no se va a repetir y una oportunidad preciosa que tienen. Llevan vidas frívolas. Es así, Winston Churchill describe a la generación de hoy. ¿Qué pasa con nuestros jóvenes hoy? ¿Qué está sucediendo en casa? Que ya no quieren ni pensar. No nos hemos depurado de muchas cosas. Esa doctrina de seguir bajo la falda de la mamá, aun cuando ya son mayores de edad. ¿De dónde la aprendieron? De aquí. Esa doctrina de minimizar el carácter de mi futuro esposo por encima de los bienes que tiene o de su bello rostro, ¿de dónde salió? Esa doctrina narcisista de que todos tienen que atenderme a mí, ver por mí, amarme a mí, relacionarse conmigo y ponerme un pedestal, porque si no, yo no quiero nada con esta iglesia. ¿De dónde abrazamos esa doctrina narcisista? ¿Ven que no se han depurado de un montón de cosas? La forma en cómo ven las relaciones, el noviazgo y muchos jóvenes cristianos, ¿de dónde sacaron esa práctica? ¿De aquí? La forma en cómo los matrimonios hoy están manejando sus conflictos, los roles en el matrimonio, ¿de dónde los sacaron? ¿De la doctrina de Dios o de la doctrina diabólica del mundo? Porque muy probablemente, mi hermana que luchas con el feminismo, tu maestro por muchos tiempos fue el diablo, porque es el único que incentiva a la mujer a rebelarse contra su esposo y al esposo a usar su liderazgo para maltratar a su esposa. Muchos jóvenes hoy que todavía la mamá tiene que amarrarle las trenzas y son los que se quieren casar y cambiar el mundo, pero no han sido destetados todavía. ¿Cómo hacen falta jóvenes como estos? Por eso la generación de hoy no está haciendo un cambio significativo. Por eso los influencers vinieron a tomar el mundo. ¿Qué pasa con nuestra generación de reformados? ¿Dónde están los reformados de hoy? Que tienen como foto de perfil en su Facebook a Martín Lutero. Espero ninguno aquí lo tenga porque sí que lo diga por eso. Pero he visto mucho de eso. ¿Dónde están? Que eso es lo que el Evangelio ha hecho en sus corazones. Pero pregunto es esto, ¿qué es lo que el Evangelio ha hecho en sus mentes? Un dualismo. No, mira, yo hablo de la Biblia, yo paso 4 horas orando, yo me leo no sé cuántos capítulos al día. Pero son al primero que el jefe está esperando votar por lo mal que hace el trabajo. Dualismo. Eso es dualismo. Porque se cree que solo honro a Dios diciendo que oro varias horas, que cito versículos. Este honra a Dios, ve los versículos que cita. Impresionante, es una Biblia andante. Dualismo. Se puede honrar a Dios solo el domingo en la mañana y citando versículos, pero no trabajando,
no desarrollando buenos proyectos que sean de bien para nuestra nación, no estableciendo leyes que realmente promuevan la verdad bíblica, no siendo el mejor albañil de mi comunidad. Jóvenes, yo siempre les digo a los jóvenes, vuélvanse indispensables en su lugar de trabajo, que cuando tengan que sacar del personal, tú seas el último en el que piensen. Porque eres el que mejor hace su trabajo. Pero no, yo todavía me mantiene mi mamá, papá, los videojuegos son mi mundo. Hay tanto que decir de esto, pero ya llevo muchos minutos, así que necesito ir cerrando. Pero necesitamos una generación verdaderamente que vea sus convicciones en su vida, y no solo en sus labios y su mente. Que vea sus convicciones en su vida, y no solo en sus estados de WhatsApp y Facebook, sino en sus vidas, en su soltería, en la manera en cómo manejan las finanzas, en la manera en cómo manejan las relaciones, en la manera en cómo se desempeñan en su lugar de trabajo, porque el mundo no ha dejado de hacer de su trabajo. Tú todos los días de la semana eres bombardeado de mentiras, y eso incluye la universidad en la que fuiste, sí. Así que no des por sentado que todo lo que practicas en tu oficio laboral es bíblico. Necesitas conocer la verdad. Para tú diferenciar un billete falso de uno verdadero, no te enseñan los detalles del billete falso. Te enseña a conocer el verdadero. ¿Quieres aprender a conocer la mentira de este mundo? Aprende a conocer la verdad. Con 2 versículos al día no vas a avanzar. Con un capítulo cada 3 días, 4 días de la Biblia y 4 capítulos de un libro de Spurgeon, no vas a avanzar. Necesitas conocer tu Biblia, leerla y habitar en ella. Ahora bien, ¿qué pasó en nuestra historia? Estos jóvenes de convicciones firmes. Ya vimos el conflicto, pero ¿cómo termina esto? Dice el versículo 18. Pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajese, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel. Se volvieron indispensables, necesarios, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó. Los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Daniel y sus amigos no solo encontraron el favor de Dios, he aquí la resolución de este conflicto, sino también el del rey. Como resultado, estos hombres que no se comprometían con el mundo terminaron siendo los más útiles para el mundo. Interesante, ¿no? Usando la sabiduría que habían aprendido para impactar el mundo donde Dios los había colocado. Y tú dirás, pero ves, pastor, pero ellos estuvieron en la Universidad de Babilonia. Así que no está mal enviar a los hijos al colegio. Yo no voy a entrar en ese debate en mi sermón. Estudia la Biblia y ve qué dice ella. Lo que sí te puedo decir es que ellos no eran niños aquí. Ya ellos eran adolescentes, grandes, ya estaban en la universidad. ¿Saben dónde habían sido ellos formados en toda su niñez? En la casa de Israel. Ahí. Para los que dicen, no, en la casa me va a salir brutico el niño. ¿Qué tanto le puedo yo enseñar? Dios ha dado más sabiduría a los padres de la que tú piensas. Ha equipado más a los padres de lo que tú piensas. Estos fueron cuidados, entrenados, enseñados por sus padres en casa. Y cuando tuvieron que buscar a los más inteligentes, ¿saben a quiénes llamaron? A esos. Creando un impacto sólido y claro en la sociedad en la que vivían. Siendo 10 veces mejores. 10 veces mejores que los que se habían graduado y estudiado en la escuela babilónica. Dios le dio a Daniel favor, conocimiento, habilidad, entendimiento y visiones, y establecería un reino que nunca sería destruido. Su determinación, hermanos, y capacidad de trabajo fueron recompensadas por Dios. No podemos anular las recompensas de la Biblia. Yo no sé si usted lo sabe, pero la Biblia no solo está llena de mandamientos, la Biblia está llena de recompensas. ¿Usted ha leído Colosenses?
Haced todo como para el Señor y no como para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de los cielos. A los pastores en 1 de Pedro 5, a los pastores fieles, una corona. Las cartas Apocalipsis, yo te daré las llaves de mi reino, yo te daré esto, yo te daré aquello. Recompensas. Así que esa idea de que yo lo que hago por el Señor lo hago por amor, no por la recompensa, suena lindo, pero debo decirte que Dios dice que muchas de las cosas que tú haces para Él, debes hacerlo también pensando en la recompensa. Tu fidelidad al Señor será recompensada. Tu apatía no vas a perder la salvación por eso. Pero mi pregunta es, ¿para qué queremos la recompensa? Yo quiero la recompensa para ponerla a los pies de Jesús, porque Él fue el que me dio los dones, las energías y las oportunidades de servirle. Así que quiero esa recompensa para tener que poner a los pies de Jesús. Pero hay muchos cristianos apáticos e irresponsables que se hacen de la vista gorda en sus deberes cristianos, que no tendrán nada que poner a los pies de Jesús. Sadrach, Mesach y Abednego tendrán mucho que poner a los pies del Señor. Como consecuencia de hacerlo para la gloria de Dios, fueron recompensados. Cuando haces algo para la gloria de Dios, es recompensado. Dios es la fuente de la sabiduría, decía Bodhi Bauchan, no la cultura babilónica. Y el éxito de Daniel promueve de su fe en Dios, no de abrazar las prácticas babilónicas. Bendito Dios. Mantengámonos firmes en nuestras convicciones en un mundo que quiere contaminarnos. Quiero cerrar con algunas aplicaciones rápidas para ustedes. Hermanos, como cristianos hemos sido redimidos por el Señor, pero vamos a enfrentar oposición por parte de los reinos de este mundo. Vamos a enfrentar rechazo por medio de los reinos de este mundo. Así como Nabucodonosor, al tomar los utensilios del templo del pueblo de Dios y usarlo en su propio templo, así muchos reyes y gobernantes hoy quieren incluso dirigir nuestros cultos, decirnos cómo adoramos a nuestro Dios. Enfrentaremos persecución, rechazo, hostilidad. Pero debemos confiar en que Dios nos va a redimir sin importar nuestras circunstancias. Mantengámonos fieles hasta el final. No claudiquemos cuando nuestras convicciones sean puestas en una encrucijada. En segundo lugar, si te tomas en serio ser un seguidor de Cristo, serás alguien que está comprometido a mantenerse limpio en este mundo. Pero tu resolución, decía alguien, no será solo a la pureza, sino a la pureza que no se retira. Es decir, necesitamos aprender a mantenernos limpios. No simplemente estar limpios por un tiempo, sino a mantenernos limpios hasta que Él regrese. Sin mancha y sin contaminación, como decía Santiago. Necesitamos lidiar, correr, pelear, batallar por la pureza en todas las áreas de nuestra vida. Mi hermana, mi hermano que estás aquí, para ambos grupos es esto. Una aplicación más. ¿Recuerdan a Eric Lieder? Cómo experimentó la victoria, la recompensa inmediatamente. Daniel, cómo experimentó la recompensa ahí. Desobediencia, pero quiero decirte que no siempre será así para nosotros. La fidelidad del Señor muchas veces no nos concederá la victoria en esta tierra. De hecho, Daniel no sabía el resultado que iba a traer el permanecer en el Señor. ¿Pudieron haberlos matado a los 4 o no? Pero el Señor le agradó honrarlos ante los babilónicos. Pero no siempre va a ser así. No siempre veremos la recompensa de lo que estamos haciendo para nuestro servicio al Señor ahora. No la veremos, no siempre la veremos aquí. Quizás más bien seamos como los héroes de la fe de la segunda sección de Hebreos 11, que muchos murieron sin haber visto la promesa y el rescate del Señor. Quizás nos toque ser como ellos. Pero tú sé fiel al Señor y deja los resultados en sus manos.
Hermanos, siglos después, tenemos un evento similar a este. La batalla entre los dos reinos no había culminado. Un rey también es entregado por la mano de Dios mismo, llamado en los evangelios como el Rey de los Judíos, conocido por nosotros como nuestro Señor y Salvador Jesucristo. También fue entregado y no se contaminó a pesar de que estuvo en este mundo. Aquel rey de Judá estaba allí precisamente por la maldad del pueblo, por haber transgredido las demandas del pacto. Estaban experimentando el exilio. Tanto el pueblo como el rey sufrieron el castigo y las consecuencias de su maldad. Pero cuando vino aquel rey, que vino a traer un reino eterno y que nada ni nadie lo iba a destruir, él estaba llevando sobre sus hombros todas las demandas del pacto y todas las violaciones, las transgresiones de aquellos que serían parte de aquello que la Biblia llama el nuevo pacto. Ese rey que fue entregado por Jesús, fue Jesús. Aquellos que serían parte del pacto que violaron su ley, éramos nosotros. Pero así como Dios le concedió favor a Daniel y lograr la victoria de un reino sobre otro reino, yo quiero decirle que el reino de Cristo vino para vencer. Pero al igual que Daniel 1, cuando Cristo estaba muriendo en la cruz del Calvario, los lectores pudieron haber pensado lo mismo que los lectores de Daniel 1. Jehová ha perdido. El Señor ha perdido. Pero resulta que la cruz de Cristo no es más que un símbolo de victoria. Alguien decía, Cristo ganó perdiendo. De esa manera logró la victoria. De esa manera estableció un reino permanente que ni Nabucodonosor ni nadie que exista podrá destruir. Y tú y yo, todos aquellos que se arrepientan y crean en Cristo, son invitados a ser parte de este reino. Así como dice Apocalipsis capítulo 3, el que habla a la iglesia en Filadelfia tiene las llaves de la puerta del reino. Esa puerta que nadie abre y nadie cierra. Esa puerta sigue abierta. Pero ¿qué sucederá cuando las puertas del reino se cierren? Cuando he tenido la oportunidad de viajar a algún lugar, una de mis mayores tensiones es cuando mi vuelo del uno al otro tiene poco tiempo para yo hacer la transferencia. Porque tienes que estar unos 30, 40 minutos antes de que cierre la puerta. Y si usted corre muy duro y usted llega a la puerta de su vuelo y ya ha cerrado, usted puede tocar lo más fuerte posible. Nadie le va a abrir. Corra a las puertas del reino antes de que se cierren. Nadie puede entrar a ese reino si Cristo no lo invita primero. Él tiene las llaves de una puerta que nadie puede abrir, nadie cerrar, solo Él. Y están a punto de cerrarse. Así que si tú estás en Cristo, corre a este Rey que fue entregado para vencer y establecer un reino eterno. Mantengámonos firmes en nuestras convicciones en un mundo que quiere contaminarnos. Oremos.